Paisha Temimbo de Cuera, Coangaña Meta Guaraní, página 47. Como ahorita la fecha, viernes 31 de julio de 2020. Viernes en guaraní era Arapoteí, Penemandu Ake. Acuérdense, Arapoteí es viernes, que ya dimos ya los días de la semana. Hoy vamos a aprender los meses del año. Los meses del año en guaraní es Aru Yasucuera Arera, nombre de los meses del año. Aru Yasucuera. Yasucuera es meses entonces. Tengo aquí varios dibujos de lo que hacemos durante cada mes. Representa algo de lo que se suele hacer. ¿Cuáles son primeramente los meses del año? Para recordar, hay 12 meses del año y son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y vamos a mirar ahora cómo se dice en guaraní. La tarea nos dice, repito muchas veces para aprender los meses del año. ¿Qué es lo primero que veo aquí? A los 3 Reyes Magos y suelen aparecer en enero. Enero se dice Yasutei. Tei viene de Petei, acuérdense que Petei es 1, entonces Yasutei, el primer mes que es enero. Febrero, vamos a la escuela. Febrero se dice Yasukoi, Yasukoi. En marzo aparece la Pascua. Acá pueden ver los huevos de Pascua, la tortita de rosca. Marzo se dice Yasuapu, Yasuapu. En abril recordamos el Día del Maestro según este dibujito. Abril se dice Yasurundu, Yasurundu. Todo junto se dice. Después tenemos el mes de mayo. En mayo es el mes patrio, ustedes saben porque recién pasó, y también se recuerda el Día de la Madre. El niño le está recitando una poesía a su mamá también ahí y se ve la banderita de fondo porque es el mes de nuestra patria. Mayo se dice Yasupo, Po. Yasupo, Po es 5 porque es el quinto mes también del año. Después empieza a llegar el invierno de a poco, como ven en la niña, como ya está abrigándose en junio, y junio es Yasupotei, Yasupotei, se va acercando el invierno, por eso ya se está abrigando. Ya en julio llega el invierno y ¿qué pasa también? Tenemos nuestras vacaciones de invierno, por eso que ellos están disfrutando sus vacaciones. Julio se dice Yasupokoin, Yasupokoin. Después tenemos el mes del niño. ¿Cuál es el mes del niño? Agosto, lo están celebrando aquí. Agosto se dice Yasupoapu, Yasupoapu. Luego aparece el mes de las flores, donde todo florece, hay muchos animalitos lindos, todo. Es el mes de septiembre, llega la primavera. Septiembre se dice Yasuporundu, Yasuporundu. Después pasamos a la siguiente página. Aparece octubre y este señor que es Cristóbal Colón. ¿Por qué Cristóbal Colón? Nosotros vamos a ir aprendiendo más adelante. Descubrió América en este mes, en octubre. Entonces octubre se dice Yasupa, Yasupa. En noviembre nosotros terminamos nuestras clases, nos despedimos. Noviembre es Yasupatei, Yasupatei. Y por último, ¿en qué mes nosotros recordamos la Navidad? En diciembre. Diciembre es Yasupacoin. Y vamos a repetir rapidito. Enero, Yasutei. Ustedes repitan. Enero, Yasutei. Febrero, Yasucoin. Marzo, Yasuapu. Abril, Yasurundu. Mayo, Yasupo. Junio, Yasupotei. Julio, Yasupocoin. Agosto, Yasuapu. Septiembre, Yasuporundu. Octubre, Yasupa. Noviembre, Yasupatei. Diciembre, Yasupacoin. Después de practicar muchas veces, acuérdense que es fácil. Yasu, toditos los meses llevan primero la palabra yasu, 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 yasu. Y una partecita de los números en guaraní le va identificando. Entonces con la práctica ustedes van a recordar.
Después vamos a contestar unas preguntas que dice, ambos jobai, contesto. Voy a dejar a Sheputimu, la profesora me ayuda, yo ahora voy a ayudarles. Pregunta, Bol arapa o huereco arapocoindu. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos días tiene una semana? Si yo no me acuerdo, acá está arapocoindu y los días de la semana tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, como se decía en guaraní, pocoin. Entonces yo puedo responder acá, o huereco, 7 días, voy a decir en guaraní, pocoin, ara. Y ahí ya respondí en guaraní. Número 2, bol yasupa oi petei arupe. Bol es cuántos, yasu es meses. ¿Cuántos meses? Oi petei arupe. Hay en un, petei es uno, hay en un año. ¿Cuántos meses hay en un año? Yo ya les había dicho, pero para recordar puedo mirar acá y contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 meses en un año. Yo no me acuerdo cómo se dice 12. Voy a agarrar mi libro donde yo ya di los números y acá encuentro 12. Dice 12 es pacoin. Para recordar pacoin. Yo ya sé ya, entonces voy a responder. Voy ya supa hoy pete arupe. Hoy. Ay, quiere decir eso. Hoy. Pacoin era 12. Hoy. Pacoin. Yasu. Meses. Yasu. De esa forma entonces vamos recordando los nombres de los números y de los meses y también de los días. Por último, número 3 dicen las preguntas. Va ella sube pa xereñoy. ¿En qué mes yo nací? Ustedes van a ver en qué mes nacieron. Yo, la profe Ruth, nació en el mes de marzo. Entonces voy a buscar enero, febrero, marzo. Marzo es yasuapu. Yasuapu. Yo voy a poner yasuapu. Ustedes van a ver en qué. Xereñoy. Eso sí o sí va a decir primero porque es yo nací. Xereñoy. El libro ya me da luego qué palabras poner. Xereñoy. ¿En qué mes nació la profe? No me acuerdo, vuelvo a ver. Marzo, yasuapu. Xereñoy, yasuapu. Yasupe. En el mes de marzo. Ahí está. Y la última actividad dice, ajaiko ape, escribo aquí, arangue xereñoy jaue, la fecha en que yo nací. Entonces yo tengo que poner, la profe Ruth va a escribir acá, ustedes van a escribir su propio cumpleaños aquí, desde el día, año y mes que nacieron. Yo nací el 30, voy a poner en guaraní entonces, yasuapu es marzo, 30 de marzo, en guaraní es 30 yasuapu. Y coloco el año, ustedes van a colocar su año, yo coloco mi año de esa forma, ¿entienden? Ustedes obviamente van a tener mucho más alto de esto en el 2000 y alguito que nacieron, van a ir colocando eso, ¿sí? Coloquen, pregúntenle a alguien en casa, papá, mamá, alguien que sabe que les ayuda a recordar en qué año nacieron, exactamente cuál es su mes y a buscar acá. Ustedes tienen todito acá en su libro los días, los números, los meses para poder recordar y responder esto cuidadosamente y con mucha práctica. Hasta ahí.